Hola, hola queridos samaritanos por el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo espacio, a este nuevo programa, donde hoy pues Cristal nos va a acompañar en unos minutos y vamos a tener un invitado de lujo muy importante para nosotros como samaritanos. Gracias por conectarnos, gracias por habernos seguido durante estos tiempos en nuestras redes sociales, por mirar cada uno de los programas, por sus comentarios. Estamos muy felices de poder continuar evangelizando tiempo y a destiempo. Les recuerdo, mi nombre es Diangelin Hidalgo, samaritano por el mundo desde Chile, desde Concepción, Chile. Agradezco también toda la audiencia chilena a través de Radio Chilena Concepción, que nos siguen, que nos escuchan, que están muy atentos de recibir la palabra de Dios, de escuchar estos testimonios de todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar, por supuesto, invocando al Espíritu Santo, que es el que nos da todo. Es esa presencia hermosa del Señor en medio de nosotros. Nos ponemos en su presencia diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Espíritu Santo. Por supuesto, a la Santísima Virgen María, que siempre nos acompaña. A ella nos encomendamos y encomendamos todas las intenciones de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso que tiene que ver con vocación, que tiene que ver con sanación y cómo el Señor nos atrae a su presencia para hacernos conocer sus planes, para hacernos conocer lo que Él quiere de cada uno de nosotros y de qué manera servirle desde lo que somos. Así que para ello vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, que nos cubra con su manto y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Bueno, sin más, les voy a presentar a quien nos acompaña. Vamos a tener la gracia, la bendición de que nos acompañe un sacerdote desde Florida, el padre Wilson Colmenares, que ya lo tenemos acá. Muy buenos días, padre. Bueno, buenas tardes, buenos días, según el horario en el que estemos. Bueno, ¿Cómo está? un cordial saludo para usted y para todos aquellos que van a escuchar este programa y que la paz del Señor Jesús esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bueno, el padre Wilson Colmenares. Bueno, padre, primero súper agradecido de su espacio y de su tiempo, su disposición para estar en Samaritanos por el Mundo, esta comunidad evangelizadora que nace de nuestra experiencia de haber estado en Caracas con la comunidad carismática de los samaritanos, de la cual usted también, por supuesto, ha hecho parte y nos sentimos muy agradecidos de poder tenerlo y escuchar lo que el Señor ha hecho en usted y sigue haciendo. Padre, ¿quién es usted? ¿Quién es Wilson Colmenares? Bueno, soy venezolano, como ya he dicho, nací en estado Táchira, pero de niño fuimos a la capital, a Caracas. Luego ya tuve la gracia de recibir una beca de los padres dominicos, así que estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino desde el tercer grado hasta el bachillerato. Luego ya pude ir a la universidad a estudiar Derecho, Universidad Santa María. Me gradué de abogado y luego ya comencé a ejercer. Ya desde estudiantes trabajaba de asistente de abogado y en los tribunales. Y luego pues comencé a ejercer mi profesión de abogado, especialmente en la parte penal. Y después ya hubo un momento en que retorné a la iglesia y después, en otra oportunidad, que fue cuando conocí los samaritanos, pues entré en la renovación carismática. Así que seguí desarrollando mi vida como abogado y también luego
como servidor hasta que llegó el momento de que el Señor y yo teníamos que definir en qué camino seguir. Y bueno, ya de ahí tomé la Ya nos decisión acompaña. y ya inició otra etapa, otro proceso, que Otro proceso. hablaremos más adelante. Qué bueno, padre. Bien, entonces nos comenta, bueno, se graduó, usted es abogado, penalista, ¿cierto? Como acaba de decir. Qué hermosa profesión, qué desafío también, ¿no? Exigente, Sí. exigente. Siendo usted católico, estudiando en colegio católico, pero acaba de mencionar algo, el retorno a la iglesia. Ya usted un hombre hecho, derecho, profesional en la capital venezolana y dice algo, retorno a la iglesia. Es decir, había como un distanciamiento de la iglesia en su vida adulta, un no ir, un no Me, asistir. me pasó lo que le pasa a mucha gente. Yo siendo niño y bueno, bien devoto ahí en mi colegio católico, luego tuve unas experiencias en el bachillerato también. Por ejemplo, puedo decir que cuando estaba en el tercer año de bachillerato, no recuerdo por qué o cómo, pero comencé a ir en las mañanas a misa, porque habían varias misas en el horario, así que no recuerdo cómo, pero comencé a ir antes de las clases a la misa y me iba muy bien. Tampoco recuerdo cómo, pero el año siguiente no volví a misa. Y el año siguiente, bueno, fue un desastre en los estudios. Bueno, no fui yo solo, fue general. Hubo una situación general en el colegio y entonces, bueno. Pero luego cuando salí del bachillerato, que era muy joven, me gradué de bachiller a los 17 años, inmediatamente entré a estudiar Derecho, entonces mi tiempo lo dedicaba a estudiar en la universidad. Luego, al poco tiempo, conseguí un trabajo como asistente de abogado y luego estaba dedicado también al deporte y de lleno en el deporte. Así que todo mi horario se dividía en estas tres actividades, la universidad, el trabajo y el deporte para competir. Así que me olvidé de Dios y bueno, muy ocupado y hice a un lado las cosas de Dios. Luego fue pasando un tiempo y aunque estaba joven, las cosas se fueron, un tiempo digo años, se fueron complicando. Pero por mi enseñanza, experiencia en el colegio católico, yo sabía que necesitaba regresar a Dios, necesitaba volver a la iglesia, pero físicamente hablando no podía entrar a una iglesia, aunque yo quería ir a la iglesia, pensaba, bueno, cuando salga de los tribunales de trabajar, entro a la iglesia que está ahí al lado, en Caracas, le dicen la iglesia de San Francisco, pero realmente es la Inmaculada Concepción, que está frente a lo que era el Congreso y ahora lo llaman Asamblea Nacional y no podía entrar. Y yo decía, bueno, entro por la otra puerta. Y cuando Pero, veía, pasaba la otra puerta y dije, pero si yo entraba, bueno, mañana. Y así, pero ¿por qué no podía entrar? Porque veía que el tiempo no le daba, no, la era, puerta no estaba sé, cerrada. algo que no entendía, sino, es como que no podía pasar, simplemente. No podía pasar. Y decía como que, bueno, no, mañana. Y así. Luego se fueron complicando las cosas porque obviamente si uno se dedica a tantas cosas y no participa en las cosas de Dios, no le deja a Dios actuar en su vida, pues se me fueron complicando las cosas. O bueno, también uno de joven y era como que también es una estrategia de mal, como encerrado en mí mismo. Entonces no hablaba con nadie, entonces tal vez mis problemas y los de otros se fueron acumulando, pero me empecé a sentir mal y me empezó a ir con el transcurso del tiempo, a ir mal en muchas cosas. Qué Entonces, interesante, padre, lo que usted dice, disculpa que le interrumpa, porque es no la se preocupe, cotidianidad, es la claro, cotidianidad, es lo que nos pasa comúnmente, que vamos tomando un rumbo, bueno, ya alcanzamos una etapa, tengo que estudiar, tengo que trabajar, usted lo comenta y lo mismo, lo similar me pasó a mí en el sentido que, bueno, sí, la universidad, luego era universidad y trabajo, no había tiempo de más nada, no había tiempo de eso, ni siquiera dedicarse y estudiar en una iglesia católica, en una universidad católica, y cada día había menos tiempo de repente para pasar incluso por la capilla, por el Santísimo, porque nos va absorbiendo la rutina, nos va absorbiendo estas metas en las que nos hemos puesto y decimos las tenemos que cumplir sí o sí y no podemos mirar para los lados.
Pero lamentablemente ese no mirar a los lados incluye efectivamente que ni siquiera tenemos tiempo para acudir a los sacramentos, para acudir a ese espacio donde Dios nos pueda renovar. Y para todos los que nos escuchan, jóvenes, personas adultas que están estudiando y trabajando, presten atención a lo que ha dicho el Padre. Suele ser y puede ser una estrategia del mal para nosotros, una tentación, por supuesto, para nosotros efectivamente ir quitando a Dios del primer lugar. Y nos vamos convirtiendo, nos vamos sumergiendo en esta sociedad donde todo lo demás es primero, en donde todo, sobre todo en este momento de tanto activismo, de tanto que hay que hacer, que sentimos que el tiempo no nos alcanza porque nos hemos llenado de cosas por hacer, que, ojo, también son importantes, por supuesto, pero que sin duda alguna le damos tanto valor que toman todo nuestro tiempo y vamos dejando a un lado a Dios. Padre, entonces en este punto donde usted dice que le comienza a ir todo mal, ¿cuál fue el punto crítico o dónde comenzó ese punto crítico que le hace mirar a ver si ya en esta oportunidad puede entrar a la iglesia? ¿Qué sucedió allí? No, bueno, me fui sintiendo mal hasta que un día me pasó algo y me sentía tan mal que, bueno, me llegué tarde a la casa y luego digo, no quería ni hablar con nadie, ni que nadie me preguntara ni nada. Y dije, voy a irme a la montaña, al Ávila que estaba ahí. Y yo recuerdo, subí al Ávila y desde un punto me puse a ver la ciudad, ver a Caracas. Y ahí le dije a Dios, le dije, mira, Señor, yo estoy mal, yo sé que necesito ir a la iglesia, a la misa, pero no puedo. Entonces, lo único que te voy a pedir es que me ayudes, que pueda. Y yo sé que si voy, mi vida va a cambiar. Si no, mi vida va a seguir así y va a terminar mal. Y eso fue algo que no tenía planeado ni nada, fue algo, una oración que nunca olvido. Eh, y eso la hice ahí y me fui. Después pasó un tiempo, no sé cuánto, no sé, y cuando veo ya un domingo pude ir a la iglesia, fui con mi hermano. Y estaba bien, no hubo problema, pude entrar con mi hermano, me senté, comenzó la misa, todo bien, pero cuando el sacerdote comenzó a predicar, que es lo que llamamos la homilía, sentí como que me estaban agarrando por el cuello, como que me estaban apretando el cuello. También sentí que mi pecho se iba como a reventar. Entonces me quedé como paralizado. Yo pensé que era un infarto y no podía pedir ayuda a mi hermano ni a nadie porque no podía hablar. Me quedé inmóvil y tampoco podía entender lo que el sacerdote estaba diciendo. Lo escuchaba a lo lejos, el sonido, pero no entendía. Y entonces sentí que comencé como a sudar y como que me faltaba el aire y también como una desesperación y un deseo de salir corriendo lo más lejos posible de ese lugar. Entonces en mi mente le dije al Señor, logré entender que no era un infarto ni nada de eso. Y le dije al Señor, Señor, si me ayudas a quedarme esta misa, mi vida va a cambiar. Si me voy a terminar mal. Solo te pido que pueda estar aquí. Y en esa lucha estaba cuando el sacerdote terminó de predicar y ahí mismo que hizo silencio. Es como que me soltaron el cuello, pude respirar. Y ya mi hermano se dio cuenta y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? Y le digo, bueno, luego te explico. Y salí de esa misa y después de esa misa pude comenzar a ir cada domingo a la Santa Misa, cada domingo, con los padres redentoristas, por cierto, la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, que está ahí en el Paraíso. Comencé a ir a misa cada domingo y sentía la necesidad de comulgar, pero sabía también que tenía mucho tiempo sin confesarme, entonces no podía. Y me pasaba lo mismo, me acercaba al confesionario, quería confesarme y no era como que, aparte de mí, era como algo que me iba, hasta me ponía cerca del confesionario, me iba a arrodillar y no, daba la vuelta y me iba. Y cuando me sentaba decía, pero si estuve ahí, ¿por qué no lo hice? Y así pasó un tiempo, pero seguí asistiendo a la misa. No dejé de ir a la misa, pero Padre, no. esa experiencia que usted tuvo hoy en día, ¿cómo para aquellas personas que dicen, bueno, esto es que extraño y por primera vez están escuchando este contexto de que, ay, si una persona seguramente se sintió mal, se le bajó la tensión,
era un malestar físico, pero hoy en día, ¿qué discernimiento tiene usted de esa experiencia que tuvo, como esa lucha interna de estar y de no estar, que lo pudo experimentar en su cuerpo? ¿Cómo lo puede explicar usted? Bueno, voy a terminar esta parte y ahí explico Ok. todo. Entonces, el no poderme confesar hacía que no pudiera comulgar, pero tenía el deseo de comulgar porque sabía que eso me iba a ayudar. Y no, pasaba el tiempo, hasta que fui a una vez a un retiro básico, un retiro, ¿cómo se llama? De retiro básico, Sí, o, retiro básico que le llamamos en la o semana. retiro de bautismo en el Espíritu, le dicen en otros lugares. Y entonces estuve en el retiro y estaba bien contento y todo. Y luego al final, el sábado, el padre Vicente dijo, bueno, hemos estado en el retiro, pero es mucha gente, ahí van creo que como 700 personas, la iglesia, que por cierto ahora es la Catedral de Petare, era Sí, la iglesia de Nuestra Nuestra Señora del Señora Rosario. del Rosario en la California Norte. Entonces, al final del retiro, el padre dijo, ustedes son muchos y yo soy solo, no puedo escucharles la confesión, podemos hacer una confesión comunitaria. Y entonces el que quiera acogerse a la confesión comunitaria va a hacer la renuncia que vamos a hacer ahora, la profesión de fe, pero una de las condiciones de la confesión comunitaria es que lo antes posible vaya y se confiese individualmente. Entonces yo pensé, este es el momento que estaba esperando. Claro que yo me agarro de eso. Y hicimos la renuncia a la profesión de fe y ya el padre nos dio la absolución y yo dije, ya yo quedé listo para comulgar. Pero en el retiro no había misa los sábados. Y yo dije, no, y me fui a la parroquia. Yo pertenecía a la parroquia del Recreo. Yo digo, me voy a la parroquia y voy a comulgar ahora mismo. Y estuve en la misa. Cuando estaba en la misa y tocó el momento de levantarse para ir a comulgar y me levanté, empecé a escuchar muchas voces así como de muchachitas o que decían, mi nombre, Wilson, Wilson, pero así como en coro. Y yo dije, no, me dio como miedo. Yo dije, ¿qué es esto? O pensé que eran mis primas que estaban atrás, se habían quedado en la banca. Y dije, no, no. Y dije, no, no, pero me recordé que en el pueblo, en el campo de donde somos nosotros, dicen que si te llaman así no voltees. Total que seguí en la fila, pero mientras más me acercaba a comulgar al sacerdote, las voces eran más intensas llamándome. Y yo estaba así como que no voy a voltear, no voy a voltear. Cuando llegué y el sacerdote, el padre Rafael Cartaya, levantó la hostia consagrada, ahí ya desaparecieron las voces y Mm. recibí el cuerpo y la sangre de Cristo después de varios años y me fui a la banca, pero todavía la parte humana siempre trata de dominarlo a uno. Y llegué a la banca viendo como mal a mis primas, a mis primitas, como regañándolas con la mirada. Y luego a la salida de la iglesia les pregunto, ¿y por qué ustedes me están llamando? ¿Cuándo? Me dicen ellas. Ahí cuando llevan a comulgar y ustedes llamando, no, nosotros no te llamamos. Y luego ahí Ay, me qué dio como susto. miedo, ahí entendí que había sido algo espiritual. Entonces, para responder tu pregunta, yo después de que ya yo pude seguir en la iglesia, después de que estaba en este proceso y ahora soy sacerdote, entiendo y por otras cosas que pasaron, en las que yo participé o que otra gente participó, que luego supe, entonces yo ahora puedo entender que lo que pasaba ahí es lo que pasa con toda alma. Era un combate espiritual. El combate espiritual cuando el alma se va a acercar a las cosas de Dios, sobre todo a recibir los sacramentos, a la confesión, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el mal hace todo lo que esté a su alcance para evitarlo. Por eso es que ahí escuchamos tantas enseñanzas con errores de que invitan a la gente a no creer en la iglesia, a no creer en los sacerdotes, a no participar en los sacramentos, a no pedir la intercesión de los santos, porque el maligno es bien astuto y él sabe cuáles son las cosas que más nos ayudan. Y por eso trata de separarnos de las cosas que más nos dan las bendiciones de Dios o que más nos acercan a Dios. Por eso yo no podía ir a la iglesia primero, luego no podía confesarme y obviamente no podía recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero una vez que ese primer domingo que yo pude ir a la Santa Misa y seguí yendo los domingos, pues ya yo empecé a ver cómo mi vida fue cambiando y después de que
cambiando para bien, y después de que ya recibí la sacramento de la confesión, que es reconciliarse con Dios, con los demás y con uno mismo, y ya comencé a comulgar, ya yo pude ver más los efectos de Dios en mi vida y en mi entorno. Gracias, Padre. Padre, usted ha dicho algo súper importante, que es efectivamente esto del combate espiritual, sobre todo cuando un alma va a retornar a casa, ¿no? Cuando un alma va a acercarse a los sacramentos. Es muy bueno que todas las personas que nos están escuchando sepan que efectivamente, en su caso, bueno, lo percibió la manifestación del mal de esta manera, ¿no? Con esa presión que tuvo en el pecho, con esa sensación tan terrible una vez que entró a la misa. Luego esa situación para confesarse, luego esa situación para comulgar, pero efectivamente usted ha comentado algo que es que a veces el mal no se manifiesta de esa manera, sino es convenciéndote a través de otras personas, a través de otras creencias, que no es necesario irse a confesar, que no es necesario, ¿verdad? Que el sacerdote, ¿para qué te vas a ir a confesar con un pecador? Que para qué los santos son simples mortales, fueron simples personas, ¿para qué vas a pedir su intercesión? Y nos van llenando la cabeza de ideas en este caminar espiritual, que efectivamente es una estrategia para apartarte de lo que es valioso y lo que es un tesoro para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, que son los sacramentos, ¿verdad? Que esos son esos signos eficaces de la presencia de Cristo, de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Entonces, para todos los que nos escuchan, si tú has tenido esta tentación de decir, no, este sacerdote tiene una mala cara, con él no me voy a confesar, no, me enteré de este chisme, no voy a la iglesia. Ojo, presta atención, porque es una estrategia del mal para mantenerte alejado de aquello que te hace bien, de aquello que te edifica. Entonces, escucha este testimonio y mira los grandes detalles en este combate espiritual, que a veces, y sabemos de otras personas, padres, que efectivamente tienen como algunos eventos fuera como de lo natural, que le impiden acercarse a Dios, pero también hay otros elementos que son muy naturales, que son muy simples, que son muy de la cotidianidad, que nos van apartando de la presencia de Dios. Padre, pero usted ha dicho que llegó a la comunidad a un retiro. ¿Cómo fue eso? ¿Alguien le invitó? ¿Alguien le dijo? ¿Se enteró? ¿Lo escuchó? ¿Cómo llegó a la comunidad Buen Samaritano para estar en un retiro básico con el Padre Vicente? Sí, después de ese proceso que me pude confesar y comulgar y todo eso, pues ya empecé a sentirme bien, pero luego venía como una etapa más que el Señor quería poner en mi vida. Lo que pasó fue que mi mamá se enfermó y entonces la tenían que operar de la columna y ella se empezó le hicieron las terapias y todo, pero se empezó a sentir un poco mal y ya estaba en el estado de que tenía que estar en la cama y casi no se levantaba. Y tenía una compañera de trabajo que también era compañera de clases de mi hermana. Y en la oficina, hablando, me pregunta cómo está. Le digo, bueno, a mi mamá le pasa esto. Y ella me dice, bueno, porque dame el nombre de tu mamá, anótame en un papel el nombre, el apellido. Y yo me lo llevo. Yo le dije, pero ¿para qué? Entonces ella me dice, este fin de semana hay un retiro con el Padre Vicente en el Parque Naciones Unidas, ahí va mucha gente, entonces se ponen las intenciones y el Padre hace una oración de sanación ahí y por todas las intenciones. Y yo le digo, pero eso no es católico, ¿verdad? Ella me dijo, sí, claro. Y yo le digo, pero yo me formé en un colegio católico, yo nunca escuché eso. Pero en mi mente pensé, total, ¿qué va a hacer ella con el nombre? Y bueno, le dije, está bien, le di el nombre en un papel y ella se fue. Luego el lunes, que mi hermano y yo estábamos a la mesa y nos habíamos hecho un sándwich ahí porque no sabíamos cocinar. Y de repente mi mamá pasa y que por frente al comedor y le digo, ¿para dónde vas? Y dice, no, voy a hacerle desayuno. Digo, si ya estamos comiendo, además tú estás de reposo, ¿para qué te esfuerzas? No deberías moverte. Ella dice, no, yo me siento mejor. Y bueno, pasó a la cocina. Entonces fui a la oficina y le dije a mi amiga, mi mamá dice que está mejor. Y ella dice, bueno, porque la pusimos en el retiro y el Señor obró en ella. Y yo digo, bueno. Y me dice, ahora tienes que llevarla a la misa de sanación. Y me dijo que eran los miércoles en la California, los domingos en la técnica. Y yo le dije, bueno, tú sabes que yo aquí estoy bien ocupado, yo no tengo tiempo para eso. Entonces le dije a mi hermana y a mi prima, mira, yo trabajo mucho
no tengo tiempo para ir a la misa esas misas largas, llévenla ustedes. Entonces se fueron las tres a las misas. Y bueno, y regresaban bien contentas de las misas y empezaron a contar que le ponían aceite, que le hacían oración, que la gente se caía. Entonces a mí me empezaron a surgir como dudas. Yo dije, esto como que no es católico. Y yo dije, ahora yo soy el responsable de la seguridad de ella, de las tres, porque yo fui el que las mandé. Así que yo dije, bueno, un día yo tengo que ir a verificar qué es eso, si es una secta o qué es eso. Y un día me fui, y yo, como era abogado penalista, tenía mi pistola, tenía mi traje, mi corbata, y así me fui. Y llegué a la California, yo vi que la iglesia no tenía hasta bancas hasta atrás, sino como creo que como a la mitad. Y yo mirando a los lados y no veía imágenes de santos. Yo dije, esto es como raro, esto aquí. Pero claro, hay una imagen de la Virgen grande y un Cristo resucitado, pero yo como que no me da cuenta de eso. Y luego empezó a llegar gente y gente y gente. Y cuando yo vi, estaban apretados entre la gente. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Y empezaron a cantar. Y yo dije, esto no es misa, aquí no hay cura, no hay nada. Y cantar, hacer alabanza. Y yo lo que hice fue cruzar los brazos. Y las señoras que estaban al lado mío como, me miraban como que, y este no canta, este no se mueve. Y cantaban como más Incrédulo. duro para que yo escuchara. Y yo digo, no, esta gente está loca. Y después de un tiempo salió el padre Vicente. Y salió con la estola y dije, este es el sacerdote. Pero lo vi que empezó a cantar también y dije, no, esto no está dando misa, está así hacia los brazos, se movía así haciéndola. Hasta que terminaron las alabanzas, dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó la Santa Misa. Y yo pues me fijé en todas las misas y yo dije, no, sí, esto es una misa católica. Hizo el rito completo y todo. Y yo dije, bueno, ya sabía que era católico. Pero y ahí comencé a ir a la... Pero antes de eso, bueno, antes de eso, no, sino antes de contar la parte mía, mi mamá fue a que le hicieran oración. El profesor Caicedo, que era un abogado y era también bombero voluntario y tenía un don de discernimiento extraordinario, le dijo a mi mamá, señora, no venga más. El Espíritu Santo me ha revelado que él ha sanado. Y mi mamá le dijo a mi prima, ese señor, lo que ya se cansó porque hemos venido varias veces, pero como ese es el trabajo de él, nosotros vamos a seguir asistiendo. Así que siguieron yendo. Y mi mamá me dijo eso y yo le digo, bueno, pero si el Señor te lo dijo, no, nosotros. Pero un día llegué y mi mamá estaba triste ahí en el sofá y le digo, ¿qué pasó? No, que fue al médico y que te dijo que no me va a operar. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no, dice que ya me sané, que no me encuentra nada, que me hicieron los otros exámenes y me dijo, mire, los primeros exámenes aparecían su enfermedad, ¿cómo se llama? Sus hernias discales y todo eso. Pero en estos no aparece nada y si no hay nada, ¿cómo yo la voy a operar? Y yo le dije a mi Bendito mamá, bueno, Dios. y por eso estás triste. Ella dice, no, yo creo, es que el médico es por el seguro tal vez él no quiere. Yo le digo, pero recuerda lo que te dijo el Señor ese, que el Señor te había sanado. Entonces, bueno, yo me fui, la dejé ahí y después fue que ella reaccionó y se dio cuenta que el Señor la había sanado y comenzó a llorar. Y después de eso, ella nunca tuvieron que operarla y hasta la fecha está bien, gracias a Dios. Así que el Señor la sanó. Pero yo luego de estar yendo ahí a las misas de sanación me enfermé y un día llegué a la oficina y no podía leer ni escribir. Y yo dije, señora, ahora empecé a ir a las misas de sanación y lo que hice fue enfermarme. Y estaba toda la mañana viendo a ver si podía y no hubo manera de que pudiera trabajar. Entonces me dio mi jefe un permiso indefinido y me fui a los médicos. Me hicieron todos los exámenes, fui a 2 médicos y no tenía nada. Y les digo, pero me dicen, no, eso es estrés. Y le digo, ¿y ahora qué hago? No, pues no se puede hacer nada, hay que esperar. Así que me dieron el permiso indefinido en el trabajo, pero que me quedé encerrado en la casa porque no podía, no salía a caminar porque me mareaba y me caía, me daba miedo caerme en la calle solo. Y no podía ver televisión porque después de 1 o 2 minutos viendo, los ojos no me aguantaban, no podía leer porque
no le podía seguir la secuencia a la lectura. No podía escribir tampoco, así que estaba como inútil y claro, era un abogado bien joven y toda mi vida se centraba prácticamente en el trabajo, así que estaba como deprimido, triste y yo Claro. dije, bueno, lo único que me queda es ir para que me hagan a mí también imposición de manos y fue un día, me oraron y bueno, hermanito, vuelva no sé cuándo y así me siguieron haciendo oraciones hasta que pasaron unas semanas y yo sentí que yo digo, yo como que estoy bien y me vestí, estaba cansado de estar en la casa haciendo nada. Me vestí, me fui a la oficina y el jefe me dijo, ¿qué hace usted aquí? Yo le digo, bueno, es que fui, le conté, ¿no? Y le digo, yo me siento mejor. Él me dijo, bueno, yo no creo en esas cosas, pero si usted quiere, trate y si puede trabajar, pues bienvenido. Y yo fui a la oficina y veía y comencé, escribía como antes, leía. Y entonces ese día tenía una alegría como un niño cuando le dan un juguete nuevo. Y ese día entendí que las cosas más sencillas que tenemos en la vida tenemos que valorarlas porque antes yo hasta renegaba del trabajo, pasaba todo el día en la oficina escribiendo, leyendo, redactando los escritos y en ese momento me sentía feliz de poder leer, poder escribir. Entonces, ahí aprendí a eso, que lo más sencillo que tenemos nos lo da Dios y que lo podemos perder en cualquier momento. Entonces, que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo Padre, que tenemos. Padre, ha sido maravilloso lo que nos cuenta de cómo Dios se manifestó, ¿verdad? A través de la sanación de su mamá, a través de esta experiencia de sanación que también usted tuvo. Estoy pensando en este momento muchas personas que estas cosas les cuesta creerlas, ¿no? Esto de hoy en día, ¿verdad? Nos llega mucha información, distintos videos, bueno, y que si la oración de sanación, que si no se debe hacer, que no es necesario, que en cada Eucaristía está todo, y hay tanto dilema también acerca de esto. Pero noten usted algo que es muy simple con lo que usted acaba de decir también, que es la fe, ¿no? Que es tan simple pero tan poderosa, tan sencilla pero tan necesaria, ¿no? Que efectivamente usted creyó, su mamá creyó y estuvieron y asistieron sin analizar tanto, simplemente estar. No, usted por supuesto al inicio con esa duda que si era católico o no católico, normal cuando uno llega a una experiencia como a vivir una asamblea pues carismática, sin duda alguna uno se llena de dudas, pero experimentar lo que se experimenta allí, confiar y dejar obrar a Dios. Entonces usted nos está mostrando, y para todos aquellos que nos están siguiendo y se están incorporando en este momento a escucharnos, cómo efectivamente, a pesar de esa batalla espiritual, hay una docilidad a creer, hay una docilidad a decir, yo necesito de Dios, algo me pasa. Entonces, todos aquellos que nos escuchan, si tú te sientes así, acude a Dios, acude, búscalo, hállalo, ve a la Eucaristía, ve a los sacramentos y deja que el Señor actúe sin razonar tanto, simplemente déjalo actuar. Miren este testimonio tan hermoso del Padre, que el Señor se manifestó y a través de estos signos de sanación también va haciendo que se acreciente nuestra fe. También va haciendo que nos diga, aquí estoy, soy real, me muevo contigo, estoy en tu vida, sé lo que necesitas, sé lo que te pasa. Ese es el mensaje que el Padre Wilson también nos está dando, de esa presencia de Dios, amigo, cercano, que conoce nuestras debilidades y conoce nuestras propias luchas, ¿cierto, Padre? Sí, yo suelo repetir en las homilías, decirle a la gente que el recibir los sacramentos no es porque seamos mejor que los demás, que seamos buenos, porque tengamos una preparación, sino que es una gracia de Dios. Entonces, digo, tanto para los que lo estamos recibiendo como para los que aún no pueden recibirlo, tenemos que decirle, Señor, dame la gracia de poder recibir los sacramentos. Y los que están en un estado de vida que aún no los pueden recibir, pedirle al Señor que les dé la gracia de hacer como los que viven en pareja y no han recibido el sacramento, de recibir la gracia de Dios de iniciar ese proceso. Y los que lo recibimos, porque a veces se nos hace monótono y entonces recibimos los sacramentos y no le damos el valor de lo que estamos recibiendo. Y por eso trato, aunque algunos dicen, no, que todas las misas son de sanación, no es necesario todo eso, pero necesitamos creer en, y lo que digo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones de los obispos
es que un gran porcentaje de los católicos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y yo digo, he dicho muchas veces en mis predicaciones y en los programas, eso ya es un gran problema, que siendo católico la gente no crea que Jesús se hace presente realmente en la Eucaristía. Pero también digo que un gran problema también es que muchos que creen o dicen creer que Jesús se hace presente en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, entonces de verdad no le estamos creyendo, porque vamos a una misa con varias peticiones o con una petición especial e incluso gente que sirve en la iglesia o nos puede pasar a los mismos sacerdotes y oramos por otra gente y creemos que el Señor puede sanar a otros, puede liberar a los otros, puede hacer milagros en otros, pero que en nuestras intenciones no creemos que Dios lo puede hacer. Y no recibimos más bendiciones por eso, porque Jesús le dijo a Santa Faustina, que siempre me gusta repetir esto, que cuando desconfiamos en Él, entonces a Él no nos puede bendecir. Y cuando nos abandonamos totalmente a Él, cuando confiamos plenamente en Él, Él puede darnos las bendiciones. Entonces, cuando vamos a la Santa Misa, y no creemos que realmente Jesús nos va a bendecir, pues Él no nos va a bendecir. Ahora, si creemos que el que celebra la misa, porque la misa es una sola, la repetimos en el tiempo, el espacio y tiempo, porque somos humanos y lo necesitamos, pero la Santa Misa es una sola, porque para Dios no hay tiempo, Él es el eterno presente. El celebrante de la misa es Jesús, y luego en la Santa Misa, cualquier cosa que necesitamos, Jesús nos las puede dar. Y voy a decir más, que también me gusta decir esto, y es bueno que lo tengamos en cuenta siempre, que todas las bendiciones nos vienen de la Santa Misa, porque a veces, incluso en la misma renovación carismática, ha pasado mucho que luego la gente sigue a los servidores, la gente sigue a los sacerdotes, a los servidores, a los grupos de oración. Nos vamos olvidando de que cuando un sacerdote nos ora, cuando un servidor nos ora, cuando recibimos bendiciones en un grupo de oración, todas esas bendiciones vienen de la Santa Misa, todas sin excepción. Entonces, ¿quién es el que obra? Jesús. ¿Quién es el que sana? Jesús. ¿Quién es el que libera? Jesús. ¿Quién es el que bendice? Jesús. ¿Quién es el que ilumina? Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que recordar eso y participar en la Santa Misa de una manera más viva y confiando plenamente en Dios. Cuando a mí me hacen las peticiones, ¿qué es lo que yo hago? Le digo a la gente, bueno, voy a poner tus intenciones en la Santa Misa. Y luego la gente me llama, pasó esto, pasó un milagro. Y le digo, bueno, ya saben, fue Jesús Eucaristía. Qué hermoso. No fui yo, no fue los que oramos, fue Jesús Eucaristía. Y yo mismo, aunque uno como sacerdote le da palabras de aliento a la gente que cree y todo eso, yo mismo a veces me sorprendo. Pero también me gusta decirle a la gente, tendríamos que sorprendernos de que Jesús no hiciera esas cosas, porque estamos hablando del mismo Jesús, el que leemos, escuchamos en los evangelios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, y digo, ¿cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús es la misma, predicar, sanar y liberar. ¿Y qué nos toca a nosotros los sacerdotes y a los laicos? Dejar que Jesús haga su misión. A veces tenemos la idea errónea de que es que nosotros estamos haciendo la misión de Jesús. Ese es un gran problema, porque entonces creamos planes pastorales, eso está bien, es necesario. Creamos estrategias, entre comillas, que también puede que sean necesarios, y queremos que la gente en formación, que también es necesario. Pero al final nos olvidamos que Jesús es el que obra y que Jesús es bien sencillo. Y a veces, lamentablemente, ponemos mucha burocracia, muchos obstáculos a la gente para acercarse a Dios. La gente va a recibir un sacramento y le ponen toda una serie de obstáculos. En vez de acogerlos, recibirlos, lo que hacemos es distanciarlos. Entonces tenemos que tener eso bien en claro, que de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía, es que nos vienen todas las bendiciones. Creo que se me fue la pregunta que me habías hecho. No se preocupe, padre. Pero es que está tan sustancioso todo lo que usted me está comentando. Fíjense que efectivamente nosotros cuando discerníamos continuar esta obra que nace en Caracas
y que nosotros que emigramos y estamos en distintas partes del mundo sentíamos el llamado de seguir evangelizando y contarle al mundo lo que hemos vivido, contarle a las personas, como todos los católicos que en este momento tienen distintos programas de evangelización, pero nosotros tomamos justamente como lema testigos del poder de Dios. O sea, somos testigos de lo que Él hace. Somos testigos y qué hermoso lo que usted dice, que no se nos puede olvidar eso. Para todos aquellos que estamos de repente volviendo a la iglesia, para todos aquellos que nos sentimos muy bien de repente en un lugar, con un sacerdote, con una comunidad, recordar que el centro es Cristo, recordar que el que hace obras maravillosas es Él. Y lo que usted acaba de decir a mí me vuelve a alentar en la fe que efectivamente Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Es decir, que el que caminaba efectivamente sanando y se dejaba tocar por una mujer aparentemente impura o socialmente impura, está todavía aquí con nosotros y se deja tocar, ¿verdad? Y de Él mana una fuerza poderosa de sanación para cada uno de nosotros, de liberación, de esperanza, ¿no? Y por eso somos testigos del poder de Dios. Estamos en este momento, todos los que nos están escuchando y que nos siguen, somos testigos del poder de Dios en la vida del padre Wilson, que mire cómo la transformó de una vida monótona, de una vida agobiada, quizás trabajo, estudio, esto que se nos mete, ¿verdad?, en la cabeza, que bueno, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que alcanzar esto, que ojo, eso es importante, motivamos a todos los jóvenes que por supuesto estudien y trabajen y exploten sus talentos, pero no puede ser al margen de Dios. Cuando es al margen de Dios, sucede lo que le estaba pasando al padre Wilson, ya cansado, agobiado, sin sentido, con una carga pesada en la vida, teniendo distintos alcances, ¿no? Porque estudiar, alcanzar una carrera, estar ya como asistente de abogado, es decir, ya ejerciendo como abogado, para todos uno dice, wow, ya tiene todas las cosas que necesita para ser feliz, ya cumplió sus metas, sus desafíos. Pero ¿qué pasa efectivamente cuando hacemos a Dios a un lado? Eso, nos sentimos agobiados y cansados. Y aquí estamos siendo testigos de lo que Dios hizo en el padre Wilson. Padre, sanación de su mamá, sanación de usted, una liberación del alma en la confesión y en la Eucaristía hermosa. Pero ¿cómo llega ahora el padre Wilson a ser hoy en día padre Wilson? O sea, ¿qué pasó allí? Nos comentaba al inicio que, bueno, hizo un caminar allí con el Señor. Bueno, ¿Cómo quería hablar un Dios? poco de ser testigos, porque mi Adelante. testimonio es muy largo, yo tengo muchos años, así que el testimonio es largo. Pero esa etapa de ser testigo, cuando como abogado ya estaba en la comunidad, entonces al principio empezaron a decirme, ¿y por qué usted que es abogado y está joven, por qué no presta un servicio? Y yo digo, no, yo ya tengo suficiente con mi trabajo de abogado, estoy bien ocupado. Y bueno, así hasta que comencé a sentir el llamado a servir, pero yo le decía al Señor, no, güey, yo estoy bien ocupado de abogado y así. Y un viernes que creo que fue, sentí algo como, y yo le dije al Señor, mira, Señor, yo no, por ahora no quiero servir, y bueno, dije, voy a orar, y empecé a orar, y le decía al Señor, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Al otro día, que era un sábado, cuando vi, ya estaba en la reunión de servidores ahí. Estuve en la reunión de servidores, y pasé y me dieron mi carnet de servidor, así que ese sábado ya empecé de servidor. Cuando venía de recibir el carnet, viene una tía y, ay, lo felicito, y le digo, gracias. Yo estaba como que no muy convencido todavía. Y me dice, yo estaba orando mucho para que usted se hiciera servidor. Y yo le dije, ah, gracias. Pero en mi mente pensé, ¿y por qué no oraste para que tú fueras la servidora? Así como que, ¿por qué yo y no tú? Y bueno, y comencé en el grupo de intercesión, pero tenía muy poco tiempo y fueron a buscarme, hermano, porque usted, que no sé qué, ¿por qué no se va al grupo de sanación? Le digo, pero se acaba de empezar en intercesión, tengo mucho que... No, hermanito, bueno, no me acuerdo cómo fue el proceso, terminé aceptando, bueno, pues está bien, y cuando vi ya estaba con el grupo de sanación. Y pasó un tiempo y bueno, comencé a aprender cosas. A todas estas, como empecé en la renovación carismática, empecé a ver tantas cosas que yo desconocía de la iglesia y empecé a ver como la acción de Dios, un Dios que está vivo,
pero también comencé a notar que yo tenía muchas cosas que sanar, que el Señor tenía que hacer mucho en mí. Entonces yo le dije al Señor, mira, Señor, estoy aprendiendo, porque yo había recibido, cuando yo comencé a ir a la iglesia, en la Promoto, en el Paraíso, después de un tiempo de estar yendo a misa, que ahí el Padre Redentorista y el fundador de ellos, el San Alfonso María de Ligorio, que es abogado, que a los 16 años era doctor en Derecho Civil y Eclesiástico. Entonces, hablaban de San Alfonso. Entonces yo empecé como a sentir el llamado a ser sacerdote, pero yo dije, no, esto no puede ser, porque yo estaba terminando la carrera de Derecho en ese entonces. Y yo dije, no, pero si yo estoy estudiando Derecho y quiero ser abogado y tal vez me voy a casar, todo Pero eso. ya va, No. padre, ¿cómo es eso que usted sintió? Eso, o sea, ¿cómo le vino a la mente, al corazón? ¿Cómo fue eso? Bueno, porque empecé a ir a las misas y al oír los testimonios de San Alfonso y todo, yo sentí como que, o sea, Dios permitió que yo sintiera que Él me estaba llamando. Okay. Pero humanamente yo le dije al Señor, yo no entiendo esto, yo no sé nada de eso, además yo quiero ser abogado, todo eso. Entonces dije, bueno, voy a ir viendo, ¿no? Porque no sé, yo estoy en colegio católico, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que es el sacerdocio, todo eso. Entonces ignoraba muchas cosas, yo le dije al Señor, bueno, vamos a ir viendo. Pero luego en la renovación me di cuenta de que era mucho más lo que yo desconocía de lo que yo pensaba. Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa, voy a seguir, porque también pensé, estas cosas nunca las voy a aprender en el seminario. Y si esto lo vi como una oportunidad, yo dije, bueno, si llego a ir al seminario, estas son cosas que yo debería aprender, experimentar, saber antes de ser ordenado. Y esto yo intuí, supe que eso no, me imaginaba el seminario era puros estudios. Yo dije, esto no lo voy no lo voy a aprender en el seminario. Así que le dije al Señor, vamos a esperar. Pero en todo ese tiempo, entre trabajando, entre sirviendo, se fueron pasando los años. Ahora, lo que también quería decir, lo del ser testigos, es que yo que trabajaba de lunes a domingo, porque era como la persona de confianza de mi jefe, y mi jefe era famoso en el país, así que tenía los casos más, tal vez los más importantes del país. Entonces yo me dedicaba a trabajar y trabajaba de domingo a lunes, todos los días, de la mañana a la tarde. Cuando empiezo a ir a la renovación carismática, a la iglesia, entonces al principio ya dejé de ir los domingos. Okay. Dije, bueno, ya los domingos voy a la iglesia, todo eso, luego pasó el tiempo, ya no volví los sábados, o sea que ya ni sábado ni domingo trabajaba. Por cierto, recuerdo que me invitaron a un retiro y yo era el coordinador de los abogados del bufete, así que iban a hacer un trabajo el fin de semana y como yo era el coordinador me dijeron que yo debía estar. Y yo dije, no sé si venga. Y el abogado, la otra se enojó, pues, ¿cómo que no va a venir? Usted tiene que venir. Y bueno, y yo estaba pensando, le digo al Señor, ¿quieres que vaya al retiro o que venga a trabajar? Al final terminé el retiro. Cuando llegué el lunes estaban furiosos en la oficina porque yo no fui. Y entonces había ido un especialista en la materia que se iba a estudiar y todo eso. Y bueno, así que cuando llegué, la doctora estaba furiosa, me dijo irresponsable de todo y me dijo, bueno, no importa, ahora usted firme, que lo importante es que usted va a firmar todo. Y yo le dije, bueno, yo tengo que revisar. Dice, usted no vino y enseguida tiene que venir a revisar el trabajo que hicimos todos. Y le digo, bueno, ese es mi trabajo. Ese es el trabajo. Y luego, como yo me molesté un poco, yo hice a un lado los expedientes eso y dije, voy a dedicar a los míos, lo penal, que pensé es lo importante, ellos que se esperen. Pero algo me decía, no revisa, y yo decía, no voy a revisar, ya, esto que sea algo como que revise, yo bueno, ante la insistencia dije, bueno, voy a revisar, y cuando revisé encontré un error. Y yo dije, no puede ser que esta gente tenga un error, si todos ellos conocen más esa materia que yo, y vino este que es especialista. Ahora yo les digo que hay un error y ahí sí me van a linchar. Entonces, no, tengo que revisé bien. Total que cuando llegó mi jefe, me mandó a llamar y que porque yo no había firmado. Yo le dije, bueno, yo creo que encontré un error. Pero ya él estaba con alguien como él, un abogado mayor de trayectoria y dice, bueno, me dice, doctor, vaya si nosotros lo llamamos.
Y luego me llamaron y me dijeron, no, usted tenía razón, y cancelamos todos esos documentos, iban a los juicios que tenía esa entidad en todo el país. Si hubiésemos mandado con ese error, se perdían todos los juicios. Oh, imagínese. Y el doctor dijo que bueno, que gracias, y bueno, y ya se paró y nos envió eso. Entonces yo ahí me di cuenta y digo, bueno, yo fui al retiro, Dios me iluminó. Tal vez si yo vengo con ellos y trabajo con ellos, ni cuenta me doy. Así Así es. porque yo, pero el Espíritu Santo me iluminó. Entonces, eso fue pasando en mi vida. Luego, ya de lunes a viernes trabajaba horario normal como los demás. Qué bueno. Y, o sea, que dedicaba mi tiempo al trabajo de abogado y al servicio de la iglesia, pero el gran cambio fue que en los juicios, en los casos que eran casos muy complicados y de interés nacional, se empezaron a solucionar. El jefe mío, que era experto, cuando me daba un caso al principio, él me decía, bueno, este caso es prioritario, trabájelo. Y yo le decía, vamos a orar y a trabajar. Él decía, trabaje porque yo no soy creyente. Y luego con el paso del tiempo él me pedía, doctor, dígale a su gente, a la gente de su iglesia, que oren por este caso. Y Qué luego hermoso. casos que eran, por ejemplo, recuerdo una sentencia que salió y él me dijo, mire, usted es mi hombre de confianza, pero yo hasta que no tenga la certificación no le puedo creer, eso es imposible. Yo le dije, no, se la voy a traer. ¿Y qué es lo que hacíamos en esos casos? Los poníamos en oración cuando eran cada, porque en ese mundo legal y sobre todo en el penal hay muchas cosas del mal. Entonces, ¿qué hacíamos? Orábamos por la liberación de los casos y Dios liberaba los casos. Al liberar las personas, se liberaba el caso y se solucionaban. Entonces, Qué luego por bueno. eso era que el jefe mismo pedía oración. Entonces, los que están escuchando, el mensaje que les quiero decir, lo que yo aprendí a través de estos años, es que no podemos separar qué es lo que el mundo nos enseña y la idea general que tenemos, que era la que yo tenía cuando estaba joven, que es que las cosas de Dios van por un lado y las de nosotros por otro lado. Mm, Pero tarde que temprano nuestras cosas, si no van juntos con la de Dios, van a ser un fracaso. Y lamentablemente mucha gente regresa a Dios, regresa a la iglesia y todo, cuando ya tienen grandes fracasos o cuando el mal hace estragos en sus vidas, pero no tenemos que esperar ese momento. Usted que está ahí escuchando este programa, pídale al Señor, Señor, ayúdame, ilumíname, dame la gracia de ir a la iglesia, de recibir los sacramentos, y también ofrézcale todo lo que usted hace diariamente al Señor y pídale al Señor que se lo reciba como oración. Entonces, no se trata de separar, de dividir, se trata de dejar, suena como extraño, pero eso es lo que hacemos como seres humanos, dejar incorporar a Dios, porque es que queremos sacar a Dios de nuestras cosas. Y el sacar a Dios de las áreas de nuestras vidas significa, si usted, por ejemplo, quiere sacar a Dios, por decir algo, del área de su vida sentimental, esa área usted va a fracasar. Usted quiere sacar a Dios de su matrimonio, va a fracasar. Usted quiere sacar a Dios de sus negocios, va a fracasar. Usted quiere sacar a Dios de su actividad física, su recreación, va a fracasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar a Dios, estar con Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Independientemente de la actividad en la que estemos. Señor, te ofrezco esta actividad, ilumíname, ayúdame, dame tu sabiduría, dame tu Santo Espíritu, Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame en lo que voy a hacer. amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todo momento estamos con Dios, porque estamos trabajando y estamos con Dios, porque se lo estamos ofreciendo a Dios y Dios está trabajando con nosotros. Estamos en recreación, lo mismo, estamos con la familia, lo mismo, en todo lo que hacemos. Tenemos Así que es. poner a Dios. Qué bueno, Padre, qué hermoso como Dios está hablando a través de usted para cada uno de nosotros, de ser testigos del poder de Dios, de estar allí. Y como usted dice, pues la invitación para todos es dejar a Dios entrar en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, es hacerlo el principal y caminar junto con Él. Decirle, Señor, camina esto, no se trata de dejar tu vida y ya, y ahora, no, fíjense cómo el Padre, pues en esto siguió con su vida, ¿verdad? Pero ya diferente. Es decir, siguió con su rutina, con su estudio, terminando su carrera, pero con el Señor, de la mano del Señor, y el Señor fue abriendo los caminos para que todo le fluyera bien, correctamente, ordenadamente.
Esa es la invitación que hoy te estamos haciendo a través de este hermoso testimonio de quien hoy en día es un sacerdote, ¿verdad? Que nació de la comunidad, fruto de la comunidad de los samaritanos, y le damos muchas gracias a Dios por eso. Padre, cuéntenos rápidamente que ya se nos está yendo el tiempo. Entró al seminario. ¿A dónde entró el seminario y cuánto tiempo tiene de ordenado? Entré justamente a los siervos del Espíritu Santo, que es en Antioquia, Colombia. El seminario era misionero del Espíritu Santo y dentro del misionero del Espíritu Santo tenían dos casas de formación, una de San Pablo para la misión allente, misiones lejanas, y otra que es para formar los futuros sacerdotes que asesoran a la renovación carismática en la Iglesia Católica en todo el mundo. Qué hermoso. Porque en Caracas, como yo era ya un adulto, cuando me mandaron al de vocaciones adultas, pero no me aceptaron la primera vez que fui porque era abogado. Y entonces el padre, después de las entrevistas y todo, me dijo, yo creo que tú estás confundido porque tienes un futuro brillante como abogado y quieres ser sacerdote. Y creo que estás confundido. Yo le dije, padre, yo estoy aquí por vocación, no por dinero. Por dinero me quedaría como abogado. como abogado. Y él me dijo, de todas maneras, creo que estás confundido. Regresa, porque me habían mandado, me habían dicho, el padre Vicente me dijo, tienes que estar libre de todo. Tienes que renunciar al trabajo, despedirte de tu familia, ¡Oh, despedirte Dios! de la comunidad, porque de repente tú llegas al seminario y te mandan a quedar ese mismo día porque es de vocaciones adultas. Así que yo hice todo eso, renuncié al trabajo, me despedí en la comunidad, me despedí de la familia. Y cuando voy al seminario, el padre me dice, un padre psicólogo de Bélgica, me dice, tenemos que hacer una entrevista de 3 horas, incomunicados, sin interrupciones, y que ni en los tribunales, ni en la, vi yo ese tipo de entrevistas, ni en la policía. Y bueno, tuve una, me dijo, tienes que ir, vamos a la segunda, fui a la segunda, a la tercera. Al final de la tercera le digo, me dice, no, excelente, muy bien todas las entrevistas. Y ahí fue cuando le digo, ¿y cuál es el próximo paso? Porque pensé que me iba a decir, vente tal día. O sea, me dijo, no, no hay próximo paso, no te voy a aceptar. Y ahí fue cuando me dijo lo del dinero y lo del abogado. Entonces, bueno, me dijo, vienes el año que viene y vemos. Entonces, bueno, tuve que ir a hablar con mi jefe para que me volviera a dar el trabajo, contarle a mi familia, contarle a la comunidad, imagínense. Claro. Después de que porque yo nunca le dije nada a nadie el llamado de Dios, absolutamente a nadie, porque yo pensaba, yo soy un abogado, tengo que cuidar mi imagen, y si yo empiezo a decir estas cosas y luego no termino en nada, la gente va a decir, pero este es un loco, o no supo equilibrar, lo que sea. Así que yo solo hablé de mi vocación cuando llegó el momento que tomé la decisión con el Señor. Y ahí fue cuando fui a hablar con el padre y empecé el proceso. Pero bueno, entonces luego me fui a Colombia, a una gente que iba a la comunidad, por cierto. Me averiguaron allá, porque le pregunté a un predicador internacional, Rubén Darío Hoyos, en un retiro que hubo en Caracas, y él me dijo, el único seminario que yo conozco en el mundo carismático es el de La Ceja. Entonces yo empecé a averiguar y una gente fue y me averiguó y habló hasta con el rector y todo, el padre Abelardo. Y el padre me mandó una nota, pero yo no volví a ver a esa gente por meses. Y ya yo había descartado esa posibilidad, ya me habían aceptado en la comunidad Misioneros del Sagrado Corazón, que es la comunidad del padre Emiliano Tardif, que fue un padre carismático famoso a nivel mundial. Ya iba a entrar en esa comunidad en septiembre. Y luego me apareció esta gente con la información de Colombia, y como estaba esperando a septiembre para... mi familia me dijo, no, ve y cualquier cosa, pues ahí vemos. Y me fui a Colombia y cuando vi eso allá me impresioné y dije, no, este es el sitio donde tengo que estar. Qué bueno. Me enamoré de ese seminario allá, pero me dijeron que eran muchas solicitudes, eran como más de 100 solicitudes al año y aceptaban 15. Entonces me dijeron, bueno, ahora y ahí vemos. Y la decisión la tomaban en noviembre. Y yo digo, no puedo esperar a noviembre porque en septiembre entro con los misioneros del Sagrado Corazón, que iba a estudiar en Maracaibo, en el colegio, en el seminario Santo Tomás de Aquino, pero con la comunidad de ellos. Entonces, bueno, los padres en Colombia dijeron, bueno, ora, y
ellos se reunieron y tomaron la decisión y me aceptaron antes de que... y Oh, entonces, sí, qué bueno. antes de yo irme ya me dieron la carta que me habían aceptado y lo que tenían que llevar, pero allá es otro calendario, así que el año siguiente, a finales de enero, principio de febrero, me fui a Colombia y empecé Los Siervos del Espíritu Santo, mi Qué bueno, formación Padre. en el seminario. Qué bueno, pero damos gloria a Dios por este testimonio tan hermoso. Padre, lo comprometemos desde ya a dar continuidad a este programa Eh, porque queremos que nos siga contando todas las maravillas que el Señor ha hecho y cómo lo ha hecho testigo. eh, Padre, gloria a Dios, un samaritano por el mundo que nació en la comunidad carismática católica de los samaritanos de Caracas, hoy en día se encuentra en Florida, Estados Unidos, siendo testigos del poder de Dios. Padre, amén. denos su bendición y le comprometemos a orar por las vocaciones y que este programa dé muchos frutos de conversión y de llamado a seguir el camino del Amén. Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este programa. Te damos gracias por cada hermana y cada hermano que lo va a escuchar. Te pido, Señor, que toques a cada uno con tu poder sanador, tu poder liberador, que los liberes con tu sangre preciosa, a ellos, sus familiares, sus proyectos. Y te pido, Señor, por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, que intercedas por cada uno de ellos, por su sanación, liberación, conversión y salvación. Señor, tú vas caminando con cada alma. Lleva a cada alma, especialmente esta que te está escuchando en este momento, llévala a un encuentro personal contigo. Bendícelos, santifícalos, renuévalos. Virgen María, intercede por cada una de estas almas. Intercede, Madre, por más y santas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y por familias santas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, sobre su familia, sobre todos sus proyectos y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Testigos del poder de Dios. Padre, nos vemos en el próximo programa. Dios Muy mediante. bien. Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias a usted.